Hola, 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 hola. No sé, por ahí está Mirna, Mirna. Estamos empezando. Ajá. Sí, 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 sí. Mirna, Mirna, andas por ahí, por ahí. Bueno, ahorita no sé si llegue. Un rato creo que va a llegar. Ok. Pero pues bienvenidos a todos, bienvenidos y listos para arrancar con la obra del Espíritu Santo. Este fin de semana me tocó estar viernes, sábado y domingo, lunes, traduciendo allá en Tecate. Tuvimos la oportunidad de estar allá con June Ford, que visitó el estado, y hubo un retiro que tuvimos allá en un rancho en Tecate, y pues la palabra fue muy buena, como siempre nos reta, la palabra nos mueve el tapete y nos vuelve a enfocar hacia los propósitos que Dios tiene para esta nación. Pero mucho de lo que se habló pues, tiene que ver que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, sino en el espíritu, que andar en el espíritu. Así es de que yo me gozaba con la palabra que estábamos recibiendo, y a la vez pues nos va confirmando, ¿no? Que es importante que subamos otro nivel cada uno. No sé hasta dónde estés tú con respecto a tu relación con Dios, hasta dónde Dios quiere añadir mayores medidas de su espíritu. Él da su espíritu sin límite, pero nosotros somos los que lo limitamos. Y entonces, ¿hasta dónde está tú sientes, ¿verdad? O hasta dónde has llegado a meterte en ese fluir de Dios, en ese fluir del Espíritu. Y esa es cuestión personal, es cuestión de cada uno lo que decide. Yo le puedo decir, Señor, nada más, lléname esto hasta aquí, ¿verdad? Y pues eso para mí es suficiente, con que yo tenga tantitita agua, ¿verdad? Pues yo con eso me sostengo. Pero a lo mejor otros están aquí, como acá la escritura nos habla de que algunos están cuando Ezequiel es llevado, y Dios le muestra el río de Dios, ¿verdad? Cómo unos veía el río, cómo entraba hasta los tobillos el agua. Y luego lo volvía a llevar, lo metía más profundo, le añadía Dios más, dice, mide otros 1000 codos, y eso llevaba a Ezequiel a entrar a los tobillos, a las rodillas, luego a los tobillos y luego a la cadera, y luego vino una llenura tan fuerte y una profundidad del río de Dios que no se podía cruzar más que hablar. Entonces, la obra del Espíritu Santo es tan importante, el permitirle trabajar, todo lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Todo lo que Él hace en nosotros, por eso está dentro de nosotros, y Él quiere añadir más a tu vida. Él quiere que te metas más profundo, que le conozcas, que seamos sensibles a la voz de Dios. Entonces, pues hay muchas cosas que están por delante, pero como les comento, cada uno decide hasta dónde llega. Si uno dice, no, yo nada más, ¿verdad? Aquí me quedo, yo nada más, aquí observo. Siempre serás un observador, pero no serás parte de la historia. Yo creo que Dios quiere que nosotros en nuestro ambiente, en nuestro medio, seamos parte de los hombres y mujeres llenos de su presencia, llenos de su espíritu, que podemos ser la diferencia en esta nación, ¿ok? Bueno, pues el tema que hoy nos acompaña, ¿verdad? Con el cual vamos a estar empezando, y es el último de este capítulo. Yo creo que terminando este capítulo nos vamos a ir un poquito a la otra para poder reforzar un poquito también, ¿verdad? Lo que es la sanidad y milagros, y volvemos, que seguiremos con la obra del Espíritu Santo con la segunda parte, pero en esta ocasión pues vamos a ver esta parte que dice en la página 35. Si tienen su manual, váyanse a la página 35, y el punto 15 dice: el Espíritu Santo nos libera de toda la esclavitud de la ley y nos lleva a vivir y servir por gracia. ¿Qué significa para ti la gracia? ¿Qué significa vivir por gracia? ¿Qué significa? No sé si tengan ahí, pero puedes escribirnos ahí en tu chat, ¿verdad? Puedes ahí contestar poner algo, ¿verdad? Con respecto a esta pregunta, porque creo que muchas personas tienen un concepto de la gracia, ¿verdad? De una manera, pero no ven el concepto completo. Entonces, para uno sienten que la gracia, pues es Dios me salvó por gracia, ¿no?
pero sienten que la gracia es un permiso para vivir como gustan, ¿verdad? Que al cabo Dios es tan bueno y tan gracioso, que tan lleno de gracia, ¿verdad? Que todo lo perdona. Entonces, la gracia es la salvación viene por gracia, no nos cuesta nada, es un favor de Dios, un favor, dice, inmerecido, pero dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús dice, por medio de Cristo vino por medio de Jesucristo vino la verdad, vino la gracia. Entonces Él vino a mostrar lo que es la gracia, pero Él dice, iba creciendo desde niño en sabiduría, iba creciendo en gracia. Entonces, no nada más es un favor, ¿verdad? La gracia nos cubre, la gracia de Dios que nos da gratuitamente, ¿verdad? Pero la gracia es también el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios. Entonces, Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Que en su gracia, en su poder, y que nos demos cuenta. Y yo creo que abre tu corazón, porque aquí es una de las partes donde muchos creyentes están atorados. Mucha de la escritura la desconocen o nomás se sabe, ¿verdad? Así como una pasadita, pero no se vive. Entonces no es lo que conocemos y cuánto nos llenamos de conocimiento de la escritura, sino cuánto vivimos, cuánto nos es revelado, cuánto de esto, ¿verdad?, se ha hecho una realidad, porque aquí me está diciendo que el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud de la ley. Ahora, que esto quiere decir que ya no voy a obedecer a nadie. Esto me dice a mí que como yo ando por gracia, ¿verdad?, ya no tengo que obedecer los mandamientos, yo ya no tengo que hacer las cosas, ¿verdad?, para ganarme el favor de Dios. No, no, no. Los hacemos. Jesús no vino a abrogar la ley o quitarla, vino a cumplirla, ¿sí? Entonces Dios nos da la gracia y para que nos demos cuenta, no vivimos ni nos salvamos por la ley, ¿sí? La ley no nos salva, pero sí necesitamos, ¿verdad?, dice, oír sus mandamientos, vivir por sus mandamientos, si queremos ser prosperados, si queremos ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Son mandamientos que nos dan sabiduría para vivir, para relacionarnos con Dios y relacionarnos con los demás. Entonces vamos a Romanos 7, te lo voy a leer, medítalo y ahorita viene Sergio para estar con este tema. Dice, así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo, una persona que ya muere, ya no tiene que pagar impuestos o ya no está sujeto a una ley que tenía con vida, ya no está sujeto a esa ley. Entonces, aquí la clave es identificarnos con Cristo, ¿sí? En Cristo nosotros morimos. Entonces dice, así también ustedes, bueno, así también vosotros, hermanos, dice mí, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya lo da por un hecho, que nosotros ya al momento que aceptamos a Cristo y nos identificamos con Él, nosotros en esa cruz estábamos en Cristo. Y en ese momento nosotros morimos, ¿sí? Para que pudiésemos ser de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Si yo no me identifico y sigo pensando, es que yo soy un cristiano salvo por gracia, ¿verdad? Soy un pecador, pero salvo por gracia, y me sigo identificando como un pecador y no entiendo lo que me está diciendo esta escritura, que ya morí con Cristo, ¿sí?, mediante su cuerpo. Entonces voy a seguir viviendo, dando justificaciones a mi cuerpo, viviendo bajo una ley, ¿sí?, con una ley de pecado y muerte, y viviendo, ¿verdad?, de esa manera con condenación y que no puedo, y viviendo muy por debajo de la gracia que Dios quiere que vivamos, porque la gracia también es su poder. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran para la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La carne siempre va a producir muerte y nos lleva hacia la muerte. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora tú, Zaira, ahora tú, Sergio, ahora tú, Mirna y Nicole, ¿verdad? Ahora cada uno de nosotros dice, estamos, ¿qué? Libres de la ley.
por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu es el que vivifica, el Espíritu es el que nos trae revelación de la palabra para que la entendamos, la vivamos. Dice que el Dios dice que Él pondría un espíritu, nos daría un corazón nuevo, Él pondría su espíritu en nuestro corazón, un espíritu nuevo para que pudiésemos vivir conforme a su palabra, para que pudiésemos los mandamientos, poderlos vivir, no porque los tengo que vivir o por una ley que tengo que estar sujeto a una ley, sino por amor a Dios, sino porque ahora entiendo, ¿sí? Que cuando yo obedezco, cuando yo vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, soy bendecido, estoy creciendo en gracia. ¿Ok? Por eso habla la palabra, sé que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nuestra posición es estar en Cristo, entender que Dios mismo nos puso en Cristo, Jesús, ¿sí? Para que pudiésemos vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, no conforme a la carne, porque Cristo nunca vivió conforme a la carne. Él se hizo hombre, pero Él siempre vivió haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces nosotros en Cristo podemos vivir en esa gracia con todo el favor y toda la gracia que el Dios le da al Hijo. Dios buscó el mejor lugar para ponernos, el mejor lugar de protección, el mejor lugar de poder, el mejor lugar donde pudiéramos vivir una plenitud del Espíritu, una plenitud del favor de Dios, de la gracia de Dios. Y ese lugar se llama Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo Jesús anduvo siempre conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El cristiano que no entiende esto, que no sabe su lugar y su posición, que no crece en la estatura de Cristo, siempre vivirá pensando con la mentalidad del mundo, viviendo conforme, ¿verdad?, a la ley, pero del pecado y de la muerte. No a la ley de Cristo, no a la vida de Cristo, no a la gracia de Cristo. Por eso esto es tan importante que pongamos atención y meditemos en esta palabra, ¿ok? Pues uno de los hombres, ¿verdad?, que más revelación trajo acerca de la gracia de Dios, ¿verdad?, es Pablo. Y él pudo entrar en el conocimiento, ¿sí?, de las verdades profundas que tienen que ser reveladas desde el cielo. Entonces Pablo está escribiendo, ¿verdad?, aquí en Romanos, y para nosotros es una guía, para nosotros es una ayuda tremenda, ¿verdad? Pero tenemos que buscar, ¿verdad?, que Dios nos hable y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, ¿verdad?, todo lo que Él tiene, ¿verdad?, a través de la palabra. Entonces, Pablo empieza diciendo, ¿verdad?, aquí en Romanos, que lo primero, ¿no?, que hemos muerto a la ley, dice la Escritura. Sí, versículo 4, así que hermanos, dice, míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es lo primero que nosotros tenemos que entender. Romanos 7, versículo 4, ¿sí? Y nos damos cuenta que es entonces mediante el cuerpo crucificado de Cristo, mediante la obra del Señor, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, que nosotros podemos experimentar esta muerte, ¿verdad?, a la ley. Entonces, Pablo, ¿verdad?, bueno, le está escribiendo en este tiempo, le está escribiendo a los romanos, le está escribiendo a la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia, pues, la iglesia de Roma, ciertamente había judíos, pero también había gentiles, ¿verdad?, que estaban entrando al evangelio, ¿sí? Y entonces Pablo está estableciendo este principio, ¿verdad?, que ya no es por la ley, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ¿sí? Es lo que nos está diciendo Pablo. Dice,
dice Pablo, ahora estamos muertos, ¿sí? A esa ley, ¿verdad? Que nos tenía esclavos, que nos tenía sujetos, ¿sí? Estábamos bien unidos, ¿verdad? Estábamos bien pegados, ¿verdad? A la ley. Estábamos siendo uno con la ley, ¿verdad? La ley nos tenía atrapados completamente, ¿verdad? Pero Pablo, ¿verdad? Cuando escribe esta revelación, si tú lees el contexto, lees el capítulo 7, Pablo empieza hablando, ¿sí? De la mujer que está casada, ¿sí? Entonces, de cuando la mujer, ¿verdad? Está atada o está ligada al esposo, al marido, ¿verdad? Y el marido, ¿verdad? Es la ley que la mantiene a ella, ¿verdad? Bajo sujeción, ¿sí? Y entonces Pablo dice que si la esposa, ¿verdad? Mientras el marido vive, va y se une a otro hombre, entonces es adulterio, ¿no? ¿Por qué? Porque está ligada completamente al marido, ¿sí? Pero dice Pablo que si nosotros morimos, ¿sí? Morimos a la ley, entonces Pablo nos está diciendo entre palabras, ¿sí? Si tú, ¿sí? Mueres a la ley, significa, ¿sí? Que la ley ha muerto para ti. Entonces quiere decir que el marido murió, ¿sí? Entonces ahora estamos libres de este marido, ¿verdad? Representado, de este esposo representado por la ley, ¿sí? Y quiere decir, ¿verdad? Que el voto matrimonial que había, el voto con el cual está unido el esposo a la esposa, ¿verdad? Y en este caso la iglesia a la ley, ¿verdad? A esa ley de Moisés, ¿verdad? Que es a lo que nos está refiriendo, ¿sí? Hay un voto, ¿verdad? Hay un voto matrimonial, ¿sí? Y entonces ese voto matrimonial, ¿sí? Queda completamente sin poder, ¿sí? Morimos a la ley muere a nosotros, el esposo muere, ¿sí? Y entonces la iglesia queda libre, ¿sí? Y entonces ahora, ¿sí? Legalmente, ¿sí? La iglesia se puede casar con otro, ¿sí? Entonces, escucha porque este es el diseño del cielo, ¿sí? Esto es lo que el cielo preparó, ¿sí? Es lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Por medio del Espíritu, ¿sí? Y nos está diciendo que el que diseñó, ¿verdad? Este diseño, aunque sea repetitivo, ¿verdad? Fue Dios, ¿verdad? Dios fue el que dio la ley de Moisés, ¿verdad? Dios le dio a Moisés todas las leyes y todo, ¿verdad? Y vino a mantener unido, ¿verdad? Al pueblo, ¿sí? Pero acuérdate que la ley tenía un propósito. La ley solamente estaba esperando, ¿sí? La venida del Mesías. Entonces el propósito de la ley, ¿verdad? Durante este tiempo de Moisés fue mantener al pueblo, ¿verdad? Unido bajo un yugo matrimonial con la ley que Dios mismo dio, ¿sí? Pero acuérdate que la ley, ¿verdad? Se cumple completamente en Jesucristo, ¿verdad? Entonces la ley cesó, ¿sí? Y se rompió este yugo de la ley, ¿sí? Y entonces ahora somos llamados a tomar un nuevo yugo, ¿sí? Somos llamados a tomar un nuevo matrimonio, ¿sí? Que es el yugo del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Que este es el nuevo diseño de Dios, ¿sí? Y entonces fíjate, qué tremendo, porque dice la Escritura, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ¿sí? Y entonces subraya esta palabra seáis, ¿verdad? Y esta palabra seáis, ahorita vamos a ver algunos significados, pero uno de ellos es pertenecer, dice, para que ahora, dice, como ya moriste a la ley, ahora pertenezcas, dice la Escritura, ¿sí? Pertenezcas a otro, ¿sí? A otro. ¿Y quién es ese otro? Pues el que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? Jesucristo. Entonces nos está diciendo, ¿verdad? De que sí morimos a la ley, ¿sí? Morimos a ese esposo que te tenía sujeto, ¿verdad? Bajo yugo de esclavitud, ¿sí? Pero ahora, ¿verdad? Te puedes casar, ¿verdad? O puedes pertenecer al que fue levantado de los muertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que rompe el yugo de la ley? ¿Qué es lo único que puede romper el yugo de la ley? Es la muerte, ¿sí? La muerte
Cuando morimos a la ley, morimos al yugo, ¿sí? La muerte disuelve la conexión que hay entre el esposo y la esposa, ¿sí? Y si se disuelve esa unión, ¿sí?, por causa de la muerte, entonces se disuelven las obligaciones que la ley establece en esta unión. La Escritura nos dice, ¿sí?, que nadie puede cumplir al 100% la ley, pero dice que si fallas en un solo punto, entonces completamente quedas, ¿verdad?, anulado. Así que por eso la Escritura dice, ¿sí?, que la salvación no es por obras de la ley. O sea, porque no podemos ser salvos, no podemos alcanzar la salvación, la ley no nos salva, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros, ¿sí?, como cristianos experimentamos la muerte, ¿sí?, a la ley, entonces se disuelve la conexión o ese yugo que hay de la ley y se disuelven también, ¿verdad?, las obligaciones que la ley establece, ¿sí?, para llevarnos, ¿sí?, a una nueva unión, para que le podamos pertenecer al que resucitó de los muertos, para que podamos unirnos a Cristo, ¿sí? Entonces ahora estamos muertos a la ley. ¿Amén? Bueno, yo quiero leerte otra escritura, aquí mismo en Romanos, dice el capítulo 6, Romanos capítulo 6, dice el versículo 3, y lo estoy leyendo en mi Biblia, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Y Pablo nos hace esta declaración en forma de pregunta. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, morimos, ¿verdad?, a la ley, ¿sí? Dice la Escritura que el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo. Hemos sido bautizados con Cristo, ¿sí?, en su muerte, y entonces nosotros, ¿sí?, somos sepultados juntamente con Cristo, ¿sí?, para muerte, dice, por el bautismo. Hay una identificación de nuestras vidas para romperse este yugo de la ley, ¿sí? Nosotros no podemos vivir por la ley. Amén. Estamos ya en el tiempo de la gracia, estamos en el nuevo pacto. El pacto viejo, el pacto antiguo, el viejo pacto de la ley, ¿sí?, ya fue abolido, ¿sí? Ahora somos salvos por gracia. Pero muchos, escúchame, muchos quieren regresar al judaísmo. Muchos quieren volver a casarse con la ley que ya está muerta. Quieren casarse con un muerto. Otra vez quieren volver con el mismo viejo yugo, ¿sí? Y entonces la Escritura me dice que ya fuimos sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? Ya experimentamos la misma muerte que Jesucristo experimentó, y Jesucristo en su muerte dice que, ¿verdad?, mató a la muerte, ¿sí? Entonces nos libró del poder de la muerte que ya está muerta, ¿sí? Y entonces nosotros dice que ahora podemos caminar en vida nueva. Amén. Bueno, morimos a la ley y morimos al poder que gobierna, ¿sí?, y morimos a las obligaciones que la ley tenía sobre nuestras vidas, y ahora, ¿sí?, ya podemos obedecer a Dios. Hemos entrado a un camino nuevo, hemos entrado a una vida nueva. Jesucristo, ¿verdad?, resucitó de los muertos, y dice la Escritura que su sangre nos justifica. Somos justificados por su sangre y somos santificados por su sangre, ¿sí? Y la Escritura me dice que es mediante el cuerpo de Cristo. Es lo que escribe Pablo aquí en el capítulo 7, versículo 4, ¿no? Hermanos, dice, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que le pertenezcan a otro, ¿verdad? Para que sean de otro, ¿sí? ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, ¿sí? Del que resucitó de los muertos. Ahora, yo te quiero leer otra escritura que
que Dios trajo también a mi corazón. Dice el libro de Gálatas, de Efesios. Efesios en el capítulo 2, versículo 15. Bueno, te leo el 14, dice, porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesucristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora te lo voy a complementar, ¿sí? Pon atención. Aboliendo, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sí? Subráyalo esto, ¿sí? Porque eso es lo que está hablando Pablo en el capítulo 7, versículo 4. ¿Sí? Hemos muerto a la ley. Ya Jesucristo en su carne, ¿sí? Aquel que resucitó, para que pertenezcamos al que resucitó de los muertos, porque en su carne, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Él abolió las enemistades. Éramos enemigos de Dios, ¿sí? Entramos a ser, ¿verdad? Sujetos a la ley, ¿sí? Y no podíamos tener acceso al Señor. Pero Él abolió también, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, no solamente, ¿sí?, la ley nos tenía separados, sino que además las mismas ordenanzas solamente eran cosas externas, ¿sí? Cosas que fueron establecidas como una señal o como un tipo o como una sombra, ¿sí?, de lo verdadero, ¿sí? Todos los sacrificios en el templo, todos los rituales, todas los holocaustos, todas las ofrendas de todo tipo, solamente eran una sombra, ¿sí?, del verdadero sacrificio, de la verdadera ofrenda sacrificial que es Jesucristo. Amén. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que el viejo orden o la vieja naturaleza de la ley que nos mantenía, ¿verdad?, solamente en las formas externas de adoración, ahora, ¿sí?, en Cristo Jesús tenemos nosotros una adoración viva, una adoración expresada, ¿sí?, de nuestro espíritu y de nuestro corazón, ¿sí? Y ya no dependemos de un templo, ya no dependemos de un altar, ya no dependemos, ¿verdad?, de un monte, el monte de Samaria o el monte de Jerusalén, ¿sí? Ahora dependemos, ¿sí?, de nuestro corazón para adorar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una vida nueva, ¿sí? Él abolió en su carne, dice, Él abolió con su muerte, ¿sí? Él anuló, dice la Escritura, el acta de decretos que había en nuestra contra, ¿verdad? Él quitó, ¿verdad?, toda la lista de acusaciones que el diablo tenía en contra de nosotros, y dice que la clavó en la cruz. Dice Primera de Pedro 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces nuestra libertad de ese yugo, ¿sí?, de la ley, ¿sí?, le costó a Cristo, fíjate, le costó primero, le costó la muerte en la cruz, ¿sí?, para que tú y yo podamos valorar que ahora le pertenecemos a otro, ¿sí? Ahora somos de otro, el que resucitó de los muertos, a Él, para que tú y yo fuéramos libres, ¿verdad?, de ese esposo que era la ley opresiva, que era la ley, ¿verdad?, ese yugo de esclavitud, ¿sí?, que no nos daba libertad para nada, ¿sí? Y Jesús tuvo que morir en la cruz para romper el poder de ese yugo y darnos una vida nueva, ¿sí? A Él primero le costó la muerte en la cruz, ¿sí? Costó su sacrificio expiatorio, ¿sí? Él fue el que pagó el precio, costó los sufrimientos en su cuerpo, ¿sí? En su cuerpo, ¿verdad? Él pagó el castigo, Él pagó las demandas de la ley, ¿sí? La ley que establecía, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, ¿sí?
Jesús mismo en su cuerpo, ¿verdad? Abolió la ley, ¿cómo? Pagando todo lo que se debía, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, 1, 2, 3, 4, lo cuarto, Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Tú y yo merecíamos estar ahí, ¿verdad? Sufrir esa muerte, muerte de cruz. Y sin embargo, Él dijo, yo voy a tomar el lugar de cada uno de ustedes, de cada uno de los que cree en mi nombre, dice Jesús, ¿verdad? Y toma, ¿verdad? Por fe, ¿sí? Esta vida nueva, ¿sí? Él tomó nuestro lugar para librarnos de la ley, para librarnos del castigo y para salvarnos de la muerte. Así que Jesús murió para que tú y yo no experimentáramos los terrores de la muerte que Él sufrió por nosotros. Y dice la Escritura, entonces te vuelvo a leer Romanos 7. Romanos 7, 4 dice, para que seáis de otro. ¿Sí? Esta palabra, seáis, significa pertenecer. ¿Sí? Significa llegar a ser, para que lleguemos a ser de otro. ¿Sí? Significa, escúchame, casarte. Y significa unirte en matrimonio. Entonces, la escritura la podemos parafrasear, dice, para que te cases con otro, ¿sí? El que resucitó de los muertos, ¿sí? Para que te unas en matrimonio con otro, el que resucitó de los muertos, para que le pertenezcas al que resucitó de los muertos, ¿sí? Entonces, esta palabra nos está hablando, ¿sí?, de una unión legal. El matrimonio, a los ojos de Dios, es una unión legal. Está legalizada por el cielo, ¿sí? No nos podíamos casar con otro mientras, ¿sí?, el esposo estuviera vivo. Así que el esposo tiene que morir, ¿sí?, para que la iglesia, ¿verdad?, se libere del yugo de muerte de la ley, ¿sí? Y ahora sea libre para poder casarse legalmente con el que resucitó de los muertos. Bueno, ¿qué hizo Jesús para que todo esto se pudiera llevar a cabo? ¿Sí? ¿Sí? Hubo un consejo en el cielo, en la eternidad, y ahí en la eternidad Jesucristo, ¿sí?, le dijo al Padre, yo voy a ir y voy a tomar el lugar de los que tú creaste, ¿verdad?, a imagen y semejanza. Voy a llevar sus pecados, voy a cumplir la ley y voy a cumplir la justicia divina. Voy a pagar la deuda y los voy a liberar del poder de la ley y de su maldición. Voy a romper la condenación y voy a establecer una nueva relación de matrimonio con el hombre. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Él vino a la cruz y murió, y como veíamos en Efesios, ¿sí?, nosotros morimos juntamente con Cristo, ¿sí? La ley, que era el marido legal, es muerto. Nosotros morimos a la ley para que podamos, ¿verdad?, establecer un nuevo matrimonio, para que seamos justificados y legalmente estemos unidos. ¿Amén? Entonces, fíjate lo que dice Romanos capítulo 7. Dice el versículo 2, porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces el marido tiene una ley que la misma ley le autoriza, ¿verdad?, cuando se casan.
¿sí? Así que cuando la mujer es libre de esta ley del marido, porque el marido muere, entonces se casa con el que resucitó de los muertos, la iglesia, ¿verdad? Se une a Cristo y ahora entra bajo la autoridad de otro, del que se levantó de los muertos, ¿sí? Hay una nueva ley de fidelidad, de obediencia con el que se une, porque se une a Cristo, ¿verdad? En un vínculo matrimonial, en un vínculo legal, ¿sí? Y hay un propósito para el cual hace todo esto, ¿sí? Y vuelvo al versículo 4, lo quiero terminar, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? El propósito, ¿sí?, de que la iglesia, ¿sí?, muera a la ley, muera juntamente con Cristo y se levante a vida nueva y se pueda unir al que resucitó de los muertos, ¿sí?, es para que podamos llevar fruto para Dios, ¿sí? Acuérdate, ¿sí?, tú y yo no podemos llevar frutos si estamos separados de la vid. Tenemos que estar unidos legalmente, tenemos que estar unidos de manera viva, ¿verdad? Como pámpanos a la vid, ¿sí? Y escucha lo que dice la Escritura. Dice, para que seamos de otro el que resucitó de los muertos, ¿sí? El esposo nuevo, Jesucristo, nunca morirá. Así que esta unión de la iglesia con Cristo se vuelve una relación única y eterna. Nunca se separará el esposo de la esposa, ¿sí? Y entonces ahora empezamos a entender el diseño divino desde el Edén, cuando Dios establece a la primer pareja, ¿sí? Y Dios, ¿verdad? Y Adán, por medio del Espíritu Santo, él empieza a declarar, por tanto dejará el hombre, ¿sí?, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, dice Jesucristo, no lo separe el hombre, ¿sí? No puede haber una separación. Esta nueva unión, ¿sí?, se mantendrá bajo una nueva ley, la ley, ¿sí?, de un nuevo marido, ¿sí? Ahora estamos bajo la ley de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces nosotros estamos unidos bajo un nuevo vínculo de amor y de obediencia. Propósito, a fin de que llevemos, dice Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿sí? Que podamos llevar frutos de justicia, ¿sí? Que podamos dar frutos bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que podamos vivir una vida santa, que podamos tener una nueva relación, ¿sí?, con los hijos de Dios, ¿sí? Que nuestra unión con Cristo, ¿sí?, causa que nosotros recibamos dones, que recibamos la gracia del Espíritu Santo, ¿sí?, para que podamos dar frutos de santidad para Dios, ¿sí? Sin esta unión es imposible para nosotros producir frutos. Sin estar unidos a Cristo, el pámpano sin estar, ¿verdad?, unido a la vid, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Amén. Bueno. Pues como todo esto nos lleva a entender mucho más lo que hizo Jesús por nosotros, su sacrificio en la cruz, entender que cuánto nos ama y que Él desea tener una relación de amor con nosotros, que Él no nos ve nada, Dios no nos ve como, nada más como hijos. Jesús es nuestro marido, nuestro esposo. Nosotros somos la novia, somos la esposa. Y aún mira, en Apocalipsis, cuando a las últimas partes, ¿no?, cuando llega a hablar que el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, habla de un matrimonio.
Así cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? En nuestro matrimonio, hacemos votos, ¿verdad? Y eso cambia nuestro estado completamente de estar en la soltería a estar casados con un marido o tú con una esposa, ¿verdad? Cambia totalmente la relación y produce frutos, produce familia. Bueno, con Cristo, ¿verdad? Estamos esposados. Y si yo nomás veo a Cristo como mi Salvador, pero no lo veo como con quien yo me identifico, como ese marido que me ama, que se dio por mí, él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la justicia, por eso es el sacrificio completo. Ante la ley tenían que sacrificar animales y animales, cuando, por ejemplo, cuando el templo eran miles de holocaustos que se hicieron, ¿no? Para que viniera la presencia de Dios. Entonces, en la ley eran rituales, eran sacrificios constantes que se tenían que cumplir. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad? Agradar a Dios y, por ejemplo, si pecaba de una manera, pues a veces sacrificaba una paloma para los pobres, ¿no? O había sacrificios de acuerdo al pecado, de acuerdo a la condición de la persona. Había que cumplirle a la ley. Pero ahora, cuando lo único que Dios nos pide es que lo conozcamos, que le amemos con todo nuestro corazón, cuando nos pide, ¿verdad?, que le rindamos nuestro corazón, porque Él desea tener esa relación con nosotros de Padre, ¿verdad? O sea, si a Dios no le importáramos, Él no hubiese enviado a su propio Hijo a morir por nosotros. ¿Qué necesidad? Pero nos ama tanto que Jesús mismo dice que dio su vida por nosotros. Y eso debería hacernos valorar más y no tomar en poco todo lo que Jesús padeció. No, no solamente en la cruz, porque dice la palabra que fue despreciado, fue rechazado, menospreciado. Isaías lo llama varón de dolores, experimentado el quebranto, Isaías 53, ¿verdad? Cómo viene el relato de todo su sufrimiento, y eso le costó aún morir día a día su voluntad. Él decía, yo no vine para hacer mi voluntad. Jesús tenía esa relación con el Padre, ese vínculo, y se identificaba tanto con el Padre que decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, el Cordero, Jesucristo es santo, 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 eso es su naturaleza primordial, ¿sí? Entonces, Él no puede ver el pecado, Él no tiene ninguna relación con el pecado, y entonces por eso había una separación entre Dios y el hombre. Había una separación muy grande y que los rituales, la religión es como querer alcanzar a Dios y brinco y querer alcanzar a Dios. No, no hay manera que ninguna religión, ninguna actividad religiosa, ¿verdad? O rituales, no hay manera que logre lo que logró el sacrificio perfecto de Jesús. Jesús cumplió la ley, Jesús entregó su vida, Jesús tomó nuestro lugar. Por eso ahora lo único que nos toca es creer. Lo único que nos toca es recibir esa gracia, ¿verdad? Y dejar de que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, porque es el Espíritu nos libera de la ley, de la esclavitud, de la ley, el que nos revela estas verdades para que podamos ahora vivir, ¿verdad? Y servir por gracia. Entonces, si no, yo puedo ser un cristiano que un día abrí mi corazón o acepté a Cristo, pero no entender nada de esto. Y entonces viví por la ignorancia, por la falta de esa revelación, de saber que ahora tengo un marido nuevo, que ahora ya moría la ley del pecado y la muerte, que ya no me tengo que identificar con el viejo amo. Puedo vivir, el enemigo va a aprovechar la ignorancia para mantenernos esclavos del pecado y justificar, es que no puedo, es que somos humanos. Pero ¿sabes qué? Dios nos llena de su espíritu para vivir una vida de poder, una vida sobrenatural, porque nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios es poderoso, ¿sí? Y es solamente identificándonos con estas verdades que podemos, ¿verdad? Empezar a decir, oh, entonces soy libre. Ah, entonces ahora estoy en una posición diferente. Ahora entiendo, ¿sí? Ahora entiendo que ya no vivo bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Quieres tú, en tus propias fuerzas, seguir trabajando y luchando
¿verdad? Cumpliendo nada más porque debes de cumplir, porque la ley te lo exige, o quieres vivir en la plenitud del Espíritu, ¿sí? Sabiendo, conociendo a Cristo, sabiendo la obra que Él hizo, identificándote con Él, estando en esa posición en Cristo, dejando que Cristo se forme en ti, se forme en tu corazón, la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Para vivir en la plenitud y el poder de Cristo, y que lo podamos representar, ¿sí? Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Jesús vino, el ministerio del Espíritu fue liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, ¿sí? A ordenar que los afligidos de Sion se les dio óleo de gozo, todo lo que vemos en Isaías, ¿no? Y luego dice que seremos árboles de justicia. Jesús fue el justo, fue el primer semilla de ese árbol de justicia, y Dios nos llama a ser árboles de justicia, ¿no? Y también Él vino a liberarnos y nos da su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, ¿verdad? También venga a ser Señor de nuestras vidas, haga ese proceso, ¿verdad? Y seamos transformados y vayamos de gloria en gloria, de poder en poder en Cristo Jesús, de victoria en victoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en Él. No tenemos que perder. En Cristo tenemos todo que ganar. El enemigo te va a querer tratar como decía Sergio, ¿no? Hay gente que quiere volver a la ley, que quiere volver a las fiestas y todos los rituales de la ley, ¿sí? Porque cree que de esa manera va a agradar más a Dios, o va a ser más santo, más puro. Y como los de Gálatas, ¿no? Venían y otra vez, después de que pasó Pablo, venían hombres trayendo la ley, trayendo la ley. Y entonces Pablo se molesta porque dice, habiendo empezado en el Espíritu, vas a terminar otra vez en la ley, vas a terminar en la carne, en tus propias fuerzas, ¿sí? Y les llama es una insensatez. Cuando lo que nosotros necesitamos es identificarnos con Cristo, crecer en Cristo, ser llenos de su Espíritu Santo, operar en la posición donde Cristo está operando desde ya, no esperar que me muera, ¿sí? Muchas cosas a veces las estamos esperando porque pensamos es que para un futuro. Aquí me llama mucho la atención cuando dice, hermanos, habéis muerto, si ya moriste mediante la ley, el cuerpo al muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si yo me identifico y conozco su obra, yo te recomiendo leer Romanos 8, Romanos, el libro de Romanos trae todas estas verdades que son necesarias para que podamos vivir. Ahora, ¿cómo está? Cristo no está muerto, Cristo no está en la tumba. Los católicos lo ponen en la cruz cada Semana Santa, y luego lo ponen en el pesebre, el niñito Dios, cada Navidad, y luego lo ponen, o sea, es el niñito, es el crucificado, pero no te muestran al Cristo resucitado. Cristo ya no está en la cruz, ya no está en la tumba. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y ahí es donde si dice Efesios que ahí fuimos nosotros levantados, que en Cristo nosotros fuimos, ¿verdad? Morimos a la carne, morimos a la ley, pero juntamente con Cristo fuimos resucitados, y juntamente con Cristo, en el momento que Cristo estaba siendo sentado en los lugares celestiales, ahí estando en Cristo estábamos nosotros representados. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? La identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque vino a ser un intercambio divino. Él se llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, enfermedades, todo lo malo, ¿ya? Y Él nos da su justicia, Él nos da su vida, Él nos da su espíritu, Él nos da su paz, Él nos da su gozo, Él nos da todo lo que nosotros no podemos adquirir por esfuerzo humano, ¿ok? Entonces dice aquí tu manual, la vida cristiana se vive por fe. Todo esto es por fe. El de que te desposas con Cristo, el que ya tienes un nuevo marido, te tiene que ser revelado. Y ahorita buscaba aquí en el libro de Oseas. Oseas también habla de ese marido y lo está hablando a la nación de Israel, ¿sí? La restauración del pueblo de Israel. Te voy a leer una versión
la versión Prishita, pero aquí creo que tengo la otra, ¿no? Sí, pero dice, sucederá en aquel día, declara Jehová o Yahweh, que te llamaré esposo mío y no más ya te llamará Señor mío. Habla de Jepsiba, ¿verdad? Usa palabras hebreas, pero te estoy leyendo en Oseas número capítulo 2, ¿sí? Habla de desposarlos y Dios, esto es a propósito de Dios con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero entonces, como ellos no lo recibieron, nosotros estábamos tomando ese lugar. Hay Dios nos dio la oportunidad a todos los gentiles, ¿verdad? De lo mismo que Dios deseaba hacer con Israel, tenerlo con nosotros, que nosotros se desposa con nosotros. Y la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la novia, estamos comprometidos con Cristo, no tenemos que estarle coqueteando a nadie más, no tenemos que estar coqueteando con otros dioses, ¿sí? Ahora dice 2:16, nomás te lo quiero leer rapidito. Dice en aquel tiempo, porque es la Biblia que generalmente tiene, ¿no? Dice, pero en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás, ¿qué? Bali. Dice, porque quitaré de tu boca los nombres de los vales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré pacto contigo. O sea, y lo más abajo en el 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Se desposará contigo, me desposaré contigo en juicio, en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Ok? Entonces nos está hablando igual de que no podría lograrse esto, que es el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento, a menos que nosotros recibamos la salvación, a menos que cambiemos, ¿no? de, 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 de estado de pecador y muerte al ser resucitados con Cristo, al recibir la salvación por la fe. Y entonces aquí me está hablando de un desposorio, pero en la versión Prichita nos dice, me llamará esposo mío y no me llamará más Señor mío. Entonces dice, arrancaré de tu boca el nombre de Baal, que es el otro esposo, los dioses que tenemos, sí, y su nombre no se volverá a ser mencionado. 19 dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en bondad y en misericordia, en fidelidad, te desposaré conmigo, entonces conocerás a Yahweh. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, ¿no? El deseo de Dios. Y tenemos un marido fiel que, como decía Sergio, ¿no? Nos desposamos con él en justicia, en benignidad, todo eso, pero eternamente. ¿No? Ya no. ¿Se acuerda la mujer que estaba yendo al pozo por agua y que ya había tenido 5 maridos? Esa mujer se desposaba con uno y con otro y con otro, y hasta que encontró el marido perfecto que era Cristo. Y entonces su vida cambió. Entonces aquí dice, la vida cristiana se vive por fe, y todo lo que Dios nos da por gracia. No, o sea, todo esto viene por gracia. Dice, si la guía el Espíritu para ayudarnos y caminar por fe y en la libertad que Cristo ya compró para nosotros, es muy fácil que nuevamente volvamos a caminar por obras y por normas religiosas que nos hacen caer en la esclavitud de la ley, ¿sí? Es lo que les pasó a la iglesia de los Gálatas y a muchos creyentes, muchos cristianos que no están cimentados en Cristo, que no están llenos del Espíritu Santo, que no conocen, se quieren ir a las obras, creen que se trata de hacer y no de ser. No, se trata de ser la esposa de Cristo, se trata de ser hijos de Dios, se trata de ser el cuerpo de Cristo. Entonces se activan en hacer cosas, ¿sí? Y muchas veces tratando de complacer a Dios, pero no sin entender que la obra de Jesús fue completa y tomar su lugar. Pablo les decía a los Gálatas que volvía a sufrir dolores de parto
hasta que Cristo fuese formado. Esa relación con Cristo es el estar unidos en Él, estar en Él, es para que Cristo sea formado en nosotros. Sí, solamente puede ser cuando nosotros entendemos que nuestra prioridad o nuestro enfoque debe de ser a conocerle, a relacionarnos con Él y crecer, permitir que el Espíritu Santo dé una medida mayor de su Espíritu, el Espíritu de Cristo se incremente, porque si no muchas veces la pura carne, es el esfuerzo del alma queriendo alcanzar una salvación, queriendo apaciguar, ¿sí? A veces la condición de condenación que se trae, pero dice la palabra, si estamos en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Solo cuando el Espíritu Santo viene a ser Señor de nuestras vidas, podemos conocer, ¿verdad?, lo que es la verdadera libertad. Pues aquí está lo que estamos viendo, Gálatas 3:1-5, las palabras de Pablo. Fíjate las palabras tremendas. Dice, o Gálatas insensatos. Hay que te ves que está siendo llevado a presencia, que está conociendo a Cristo, que es esto, pero muchas veces están tan ocupados haciendo tantas cosas o por el trabajo, porque no tengo tiempo, que dejan de crecer, dejan de avanzar. Y de repente, ¿verdad? Alguien viene y les muestra una manera religiosa y con eso se van, se vuelven a los rituales, se vuelven a la condición de esclavitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fueron creciendo en Cristo, estaban tan ocupados y el enemigo le gusta robarnos el entendimiento, robarnos lo que no veamos estas verdades. Porque de esa manera a él no le importa cuántas actividades hagas ni cuántas cosas, mientras no estés en Cristo, ni Cristo sea formado en ti, ni estés viviendo la plenitud de Cristo, ni la libertad que Cristo te dio, pues él no le haces ningún efecto. Pero tú crees que pues estás haciendo cosas y mira, hago para acá y voy para allá, ¿verdad? Pero no tenemos ni poder ni autoridad. Por eso Pablo ya sabía, Pablo se propuso, dice, no conocer a otra cosa, sino a Cristo crucificado y ser hallado en él. Pablo empezó a conocer, le dijo, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Entonces Cristo le muestra y le revela quién es él y quién es él en Cristo. Y Pablo empieza, ¿verdad?, en esa búsqueda y a despojarse de toda esa religiosidad, de todas esas tradiciones que él traía y que dice que las cosas que antes para él eran algo valioso las estima por basura, con tal de conocer a Cristo y con tal de ser hallado en él. Descubrió un tesoro, descubrió una posición, descubrió una autoridad, un llamado, un propósito, una identidad, pero solamente la descubrió en la medida que él conocía a Cristo. Tú puedes ir a estar en una iglesia, tú puedes tomar todos los cursos, pero si Cristo, tu posición no te revela, nada más estarás llenándote de conocimiento. Hay gente que puede estar en la iglesia y nunca en su vida haber aprendido o entendido lo que significaba estar en Cristo. Creyentes de años, llenos de conocimiento, pero dando frutos de la carne. Cristo no va a producir los frutos de la carne. El Espíritu de Cristo no peca, Dios no peca. Está totalmente, no hay ninguna comunión. Entonces, si nos centramos en tener comunión con Cristo, en ser formados en Él, estamos desposados, no coqueteamos con idolatría, ni con un Dios, ni con ninguna otra cosa. Entonces, así como Cristo es, le veremos cara a cara, y así como Él es, nosotros seremos transformados, iremos de gloria en gloria y poder. Pero los Gálatas rechazaron eso. Pensaron que era mejor a lo bueno conocido, mejor a los rituales, mejor a las costumbres, mejor a las tradiciones que nulificaban el poder de Dios. Y Pablo lo entendía, por eso usa estas palabras tan fuertes. Dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién nos fascinó? Nos ha tocado ver gente fascinada con el horno del conocimiento, fascinada por querer tener poder y autoridad contra el enemigo, fascinada con tantas cosas que después se olvidan de cuál es el llamado.
y van tomando el lugar de la forma del marido perfecto, el marido santo, el marido Cristo, van tomando la forma del ídolo que adoran, van tomando la forma de aquello a lo cual ahora se están comprometiendo, sea la ley, sea los mandamientos, sea los rituales, sea a cualquier otra cosa, sea andar persiguiendo al enemigo, van tomando la forma de aquello que están viendo y buscando y conociendo y entendiendo. Y en lugar de crecer en Cristo, perdieron el tiempo y años y fueron nuevamente atrapados por la insensatez y la fascinación de estar comiendo del árbol del conocimiento. Jesucristo es el árbol de la vida. Jesucristo ya fue presentado claramente. Pablo tuvieron un gran maestro y aún así fueron fascinados porque llegaron otros a decirle, no, mira, ¿sabes qué? Esta doctrina es mejor. No, mejor vente para acá. Oh, hay gente que saca a las personas de un lado para otro, las lleva de aquí para allá. Y entonces terminan siguiendo hombres y doctrinas de hombres. Y después terminan en una confusión porque no los llevan a Cristo. Los llevan por caminos así como el lobo. Vete por el camino angosto sin saber que el lobo se lo va a comer allá. Lobos rapaces. Entonces hay una fascinación, ¿sí? Ahora el Espíritu trabaja, el Espíritu nos quiere llevar a libertad, el Espíritu va a trabajar y transformar nuestro corazón, nos guía a toda verdad, nos va a dar testimonio de Cristo. El Espíritu de profecía es el Espíritu de Cristo, da testimonio de Cristo, pero la gente ahora está fascinada por la profecía que les profetiza lo que quieren oír, y entonces anda siguiendo. Y ahorita ten mucho cuidado en las redes, ¿qué estás oyendo? Porque te están ofreciendo. Decía, en la mañana escuchaba a Benny Hinn y decía, me tormenté escuchando a un gran predicador conocido, dice, tormenté mi alma, porque este hombre lo único que hablaba era la prosperidad, y tú puedes, y tú lo haces, y tú es tu humanismo. Nunca predicó a Cristo, nunca mencionó a Cristo, y eso es lo que hoy tenemos. Predicadores, ¿verdad? Hay gente que predica y enseña, ¿verdad? Pero que está llevando a la gente, ¿verdad? A ser superhombres, supermujeres, prometiendo cosas, pero no está llevando el evangelio de acuerdo a lo que el Espíritu Santo y revelando a Cristo. Ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué? Porque están viniendo, el enemigo va a tratar de engañar. Pero si tú conoces al verdadero, si tú estás en Cristo, si el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad está en ti, te da testimonio, te da discernimiento, no tenemos por qué ser engañados. Si nosotros caminamos con Él, estamos en Él, tenemos un corazón humilde, le buscamos, nuestra búsqueda es Él. No, yo me acuerdo, han pasado ya 40 años de cristianos, de creyentes. Me ha tocado ver mucha gente desviarse, mucha gente caer. ¿Sí? Y la búsqueda que ha habido en nuestro corazón ha sido la misma, no ha cambiado. Sigue siendo la misma dirección, y que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Con Cristo estamos desposados. A Él le pertenecemos, Él nos compró con su sangre preciosa. No tenemos que estar coqueteando con otras doctrinas o con otras cosas. Él se requiere revelar a nosotros. Fíjate, recibiste el Espíritu por las obras de la ley. O sea, ¿vas a volver a las obras de la ley? ¿O vas a estar para poder tener más el Espíritu? ¿O es por fe? Necesitamos, ¿verdad? Ir a la palabra y recibir todo lo que Dios tiene por fe, ¿sí? Dice, tan necios sois, wow, Dios mío. No fue muy políticamente correcto, no fue políticamente o religiosamente correcto. Pablo yo creo que estaba molesto por ver en la condición en la que estaban cayendo. No te imaginas, nos ha tocado a mi esposo y a mí ver personas fluyendo en el Espíritu, creciendo, y de repente se desvían por esta fascinación, por esta insensatez, y les vuelves a ver secos, vacíos, soledad. Y el problema que fueran ellos solos, el problema es que arrasan con muchos, se llevan en esa fascinación a muchos, sin que Dios les haya ordenado que los moviera de su lugar. Y se los llevan y terminan todos dispersos como nubes errantes. Y esa es la tristeza.
ver cómo el enemigo logró atrapar sus corazones. ¿Por qué? Porque volvieron a las obras de la ley y soltaron, ¿sí? Soltaron la gracia de Cristo. Pero yo te digo, la gracia de Cristo que nos da es para salvación, pero Dios nos da la gracia para vencer al pecado, para crecer. Es la gracia, es poder de Dios. No es el permiso para vivir descuidadamente y hacer lo que se nos pide la gana, ¿verdad? Y al cabo, soy salvo por gracia y nunca me voy a perder. No te imaginas cuánta gente está en la ignorancia de estas palabras, de lo que habla Romanos, y entonces el enemigo los está atrapando, ¿sí? En yugos religiosos y los está atrapando en espíritu de engaño. Dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora ves de acabar en la carne. Si tú te vas a la ley, si tú te vas a los rituales, es nada más serán obras de la carne. Y sabes que será tu propia justicia y la justicia de nosotros son como trapos de inmundicia para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él dio lo más valioso, lo más precioso que fue su Hijo. ¿Cómo le vamos a ofrecer una justicia humana para poder contrarrestar con lo de Cristo? Eso, por muy bonito que se vea ante los ojos de los hombres, viene para los ojos de Dios, viene a ser como un trapo de inmundicia. Entonces, no queremos ser necios. No, y Pablo dice que la palabra que él fue llamado para abrir los ojos los ojos de los, ¿cómo se llaman? Los gentiles, y para hacer volver, ¿sí? Los corazones, para hacer luz en medio de ellos, para traerlos de las tinieblas a la luz y también para volverlos de la necedad, ¿sí? A la prudencia. Pablo está tratando de volver a estos Gálatas a la prudencia, volver a la sabiduría de Dios. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, todo lo que padeciste, todos los procesos en los que vas, todo fue en vano porque ahora se te ocurre, ahora crees que como no te funcionó, ¿verdad? Entonces hay que volver a la ley. No dejemos que el sacrificio de Cristo sea en vano, ¿sí? No dejemos que los procesos sean en vano, sino que nos ayuden a crecer. Dice aquel pues que sumamente suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Entonces aquí la clave es fe, es oír, creer, estudiar la palabra, pedir Espíritu Santo, guíame, enséñame, guíame a toda verdad. Ayúdame a tomar mi posición en Cristo. Ayúdame a conocer toda la obra de Cristo y en esa pararme, para que entonces podamos ser esos árboles de justicia que manifestamos su gloria, la libertad y su poder aquí en la tierra. Una de las cosas que Pablo establece para que nosotros, ¿verdad?, tengamos cuidado y precaución, ¿sí? Es este capítulo 3 de Gálatas, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Cómo yo veo a Pablo asombrado, a Pablo, o sea, se queda como diciendo, es que no entiendo por qué, ¿verdad? Y escribe él, ¿no? Esta palabra porque es fuerte, dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? ¿Quién los fascinó? ¿Sí? O sea, Pablo le está diciendo a los Gálatas, es iglesia de gentiles, ¿verdad? Que reciben a Cristo, ¿verdad? Y empiezan a caminar, ¿verdad? En el Evangelio. Y de repente, ¿verdad? Se encuentra Pablo con que los que estaban aparentemente fuertes en la fe, en Jesucristo, ahora resulta, ¿verdad? Que se están yendo a la circuncisión, se están yendo, ¿verdad? A las obras de la ley,
¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Se están regresando a las obras de la ley. Y entonces Pablo les dice, ¿verdad? Les dice insensatos, ¿no? O sea, Pablo no entiende por qué, ¿verdad? Viendo a los Gálatas tan inteligentes, ¿verdad? Tan perceptivos, ¿verdad? Que parecía que tenían mucho discernimiento. ¿Cómo es posible, ¿verdad? Que hayan sido engañados. O sea, ¿cómo fue posible, verdad, que pudieran caer en esa doctrina de error? ¿Sí? ¿Cómo fue posible que ellos pudieran cambiar a Cristo, ¿sí? Por Moisés? O sea, ¿cómo fue que cambiaron, verdad, del Evangelio? ¿Cómo se volvieron otra vez, verdad, a la ley? O sea, dice Pablo, es que no entiendo, que alguien me explique, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue, verdad, que ellos cambiaron, ¿sí? La justificación, ¿sí? Por la sangre de Cristo, ¿sí? La cambiaron por las obras de la ley, ¿sí? Que te llevan a esclavitud otra vez. Entonces, ¿verdad? Dice, ¿dónde está mi Biblia? Dice al final del libro de Lucas, Lucas capítulo 24, dice Jesús, ¿verdad? Le dice a los dos discípulos que iban caminando en Maús, ¿verdad? Y Jesús se para al lado de ellos y empieza a caminar con ellos. Y los empieza a ver tristes y los empieza a ver cabizbajos, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? A, a ver por qué están en esa condición, ¿sí? Y dice en el versículo 17, les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Es la pregunta de Jesús, ¿verdad? A estos discípulos. Y entonces ellos le dicen, ¿verdad? Pues que no has sabido, que no te has enterado de las últimas noticias, ¿sí? Eres forastero y no sabes, ¿verdad? Lo que acaba de suceder, ¿verdad? O sea, la muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? De Jesucristo. O sea, no te has enterado de lo que ha sucedido, ¿sí? Y entonces Jesús, ¿verdad? Les dice en el versículo 25, les dice, oh insensatos, ¿verdad? Y pone esta palabra, ¿sí? De nuevo le escuchamos, les dice insensatos, dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ¿cómo es posible, verdad, que teniendo la escritura, teniendo a los profetas, teniendo la palabra de Dios, verdad, todavía, verdad, no entiendan, ¿sí? No entiendan el consejo de Dios, ¿no? Entonces, volviendo a Pablo, ¿verdad? ¿Cómo permiten? Les está diciendo insensatos Gálatas, ¿verdad? ¿Cómo permiten que falsos maestros, ¿sí? Que vienen con un entendimiento, ¿sí? Vano, con un entendimiento vacío de las escrituras, los induzcan, ¿verdad? Los atrapen y los lleven a rechazar la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Dice la escritura que tenemos que estar en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo es posible, verdad, que rechacen lo que los apóstoles han predicado, verdad, y que acepten el error, verdad, en el que han caído? ¿Cómo es posible que reciban este error, ¿no? Y entonces no solamente les dice insensatos, ¿verdad? Gálatas insensatos, sino que además pregunta, ¿quién los fascinó? ¿Sí? ¿Quién los fascinó?
Y esta palabra, fascinar, significa también hechizar. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, oigan, quién los hechizó, verdad? ¿Quién puso esos hechizos sobre sus vidas que los cegó, verdad? Cegó sus ojos a la palabra de verdad, ¿verdad? Y que trajo, ¿sí? Un entendimiento erróneo, trajo una luz, ¿verdad? Falsa de doctrina, ¿sí? Que viene a corromper su manera de pensar, su manera de discernir, su manera de entender, ¿sí? Las verdades de la palabra, ¿sí? Y los lleva, ¿verdad?, a corromper en sus mentes la verdad de Cristo. Entonces, Pablo les está diciendo, oh Gálatas torpes, ¿verdad? Gálatas débiles, ¿sí? Que tan fácilmente se dejan engañar por estos hechiceros, estos encantadores, ¿sí? Que van en contra de la doctrina, ¿verdad? De la doctrina verdadera, ¿sí? Y cuando yo leía esta porción, ¿sí? Yo me acordaba de lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿sí? Samuel le dice en primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, le dice Samuel a Saúl, se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Y entonces Samuel le está diciendo, ¿verdad? Saúl, eres un insensato, ¿sí? Eres un insensato, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de obedecer la palabra de verdad, ¿sí? Tú te estás apoyando, ¿sí? En que apartaste los animalitos para los sacrificios a tu Dios, le dice Saúl a Samuel, ¿no? Es que los apartamos para sacrificarlos a Jehová tu Dios, ¿sí? Y entonces está tomando lo externo, está tomando lo ceremonial, ¿sí? Como un pretexto para no obedecer la palabra de verdad, ¿sí? Y entonces es un insensato, o Gálatas insensatos, ¿sí? ¿Sí? Y dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor, ¿sí?, que los sacrificios. Entonces tú y yo tenemos que entender Primera de Samuel 15. Quince 22 te estoy leyendo, ¿sí? Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, dice, y el prestar atención, o sea, el oír cuidadosamente es mejor que las grosuras, dice, de los sacrificios de los carneros, ¿sí? Lo más deleitoso de los sacrificios era quemar la grosura, ¿sí? Y dice que lo más deleitoso es prestar atención a Dios, es más deleitoso todavía que lo deleitoso de las grosuras, ¿sí? El oír con atención, ¿sí? El oír atentamente la palabra del Evangelio, el oír atentamente, ¿verdad?, la palabra de Cristo, es mejor que los ritos y las ceremonias y los sacrificios ceremoniales. Y luego dice, quise ir a 1 de Samuel 15, 22, porque el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, cuando tú dejas lo de Dios, te estás rebelando contra Dios, ¿verdad? Y entonces esa rebelión, dice, es como pecado de hechicería, es como pecado de adivinación, de brujería, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que lo insensato, ¿sí?, la insensatez, viene por causa de la fascinación. Entonces, esta palabra fascinación, ¿quién los fascinó? ¿Sí? Significa quién los engañó,
con artes mágicas? ¿Quién los influencia, ¿sí?, por encantamientos? Qué tremendo, ¿no? Yo cuando busqué estas palabras y todo y veo a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿Verdad? Entonces empezamos a entender que hubo, ¿verdad?, un poder sobrenatural, ¿sí?, de los que caminan en el error, ¿sí? El diablo, ¿sí?, opera a través del error. El diablo opera a través de las doctrinas falsas, ¿verdad? El diablo opera. Dice que Satanás se viste de ángel de luz, ¿verdad? Viene una luz que parece tan real, ¿verdad? Pero es una luz falsa, ¿verdad? Y los deslumbra, ¿verdad? Y quedan fascinados, quedan hechizados, ¿verdad? Ay, es que lo que están compartiendo del judaísmo, qué tremendo, qué verdad, ¿verdad? Y quedan tan encantados, ¿verdad? Que son arrancados de la gracia para ser metidos a la ley. Entonces los Gálatas, por ser insensatos, fueron arrancados de la verdad, ¿sí?, por causa de este encantamiento, por causa de esta hechicería, por causa de esta fascinación. Y sus mentes fueron entregadas, ¿verdad? Fueron metidas al error, fueron metidas, ¿verdad?, a la falsedad. ¿Sí? Bueno, otra definición de fascinación es envidia, ¿sí? Entonces, fíjate, qué tremendo, ¿no? ¿Quién los fascinó? ¿Sí? Los que vinieron tras ellos, ¿sí?, ellos tenían envidia de lo que estaba sucediendo, ¿sí?, con la iglesia, ¿verdad? Con esos gentiles entregados a Cristo, entregados a la verdad de Cristo, ¿sí? Y entonces ellos envidiaron esa luz del conocimiento de la verdad de Cristo, del conocimiento de la doctrina del Evangelio de Cristo, ¿sí? Ellos envidiaron, ¿sí?, esa fe que había en sus corazones y esa paz que estaban viviendo, ¿sí? Y entonces ellos se metieron encubiertamente, se metieron, ¿verdad?, disfrazados, ¿verdad?, como conocedores de una verdad más grande todavía, ¿verdad? Y con engaños, ¿sí?, metieron una doctrina, ¿verdad? Una doctrina de error, ¿sí? Y entonces ellos quedaron encantados, los Gálatas quedaron fascinados, quedaron encantados, quedaron hechizados, ¿verdad? Al oír, ¿verdad?, esa luz falsa, ¿sí? Y entonces ellos dejaron de obedecer a la verdad, ¿sí? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ellos dejaron de obedecer a la verdad, dejaron de obedecer al Evangelio, ¿verdad?, por meterse, ¿verdad?, de nuevo a la ley. Entonces, la ley, mis amados, la ley la dio Dios, pero te vuelvo a repetir lo que dije al principio. Dios dio la ley, ¿sí?, como una sombra de lo verdadero que se iba a cumplir en Cristo hasta el tiempo de la venida del Mesías. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo se cumple todo lo que en la ley, ¿verdad?, está establecido. Jesús les dice, insensatos, ¿sí?, son tardos para entender todo lo que está escrito, ¿sí?, en la ley y en los profetas acerca de mí, dice Jesucristo, ¿sí? Jesús dice, yo soy el cumplimiento de todo lo que escribió Moisés, de todo lo que dijeron los profetas. Yo soy el cumplimiento. ¿Por qué te quieres meter, verdad, a lo antiguo cuando ya tienes lo genuino, cuando ya tienes lo verdadero? ¿Sí? ¿Quién, verdad, te fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Jesús es la sustancia. Jesús es la sustancia ya de toda esta doctrina. Amén. Yo lo que quiero nomás comentar, ¿no? Ya terminamos. Ya vamos a acabar, pero me pone el Señor, los Gálatas ya no saben Apocalipsis. Hay 7 cartas y están las diferentes iglesias que estuvo trabajando Pablo, ¿verdad? Pero pues aunque hubo una exhortación y un arrepiéntete, en algunas otras se da este, Dios reconocía la labor que habían hecho, la condición en que estaban, a otras les pedía que se repitieran, pero la de los Gálatas ya no vuelve a aparecer, ¿no? A lo mejor se sintieron o ya se cerró esa región, ¿verdad? Porque quedaron en esa condición, es decir, que tremendo, ¿no? Que Sí. ya no vuelven a aparecer. O yo te recomiendo, si tú gustas, ¿verdad? Tómate un tiempo en esta semana
lee el libro de los Gálatas para que veas las enseñanzas que Pablo les daba a ellos. Porque Pablo escribe hasta que llega el momento, ¿verdad? Pablo fue un luchador, ¿verdad? De la verdad de Jesucristo, ¿sí? De la revelación de la doctrina de la gracia, ¿sí? De las revelaciones que estamos viendo en Romanos, de cómo, ¿verdad? El esposo, que es la ley, ¿verdad? Muere para que la esposa pueda tener libertad y pueda tener una legalidad para poder unirse a otro, el que resucitó de los muertos. Entonces, te vuelvo a repetir, ¿por qué queremos volver al judaísmo? ¿Por qué queremos volver, verdad, a la raíz? Dicen, es que hay que volver a las raíces judías. ¿Sí? Si tú lees a Pablo, ¿sí? Pablo llegó a un acuerdo con los apóstoles en Jerusalén, y los apóstoles, ¿verdad? Se levanta Santiago y dice, está bien, dice, no hay que ponerles cargas, no hay que ponerles, ¿verdad? Todas esas cargas de la ley que ni nosotros podemos llevar, dicen los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué se las ponemos a los gentiles, ¿verdad? Que ellos, dice, ellos ya recibieron lo mismo que recibimos nosotros. Nosotros estamos en la circuncisión y recibimos al Espíritu Santo. Ellos están en la incircuncisión y recibieron al Espíritu Santo, porque la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué volvemos a ponerle carga a la iglesia de que se meta las raíces judías? Sí estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos los conceptos, estudiamos las verdades, ¿verdad? Las aplicamos, ¿verdad? Pero no vivimos el judaísmo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿verdad? Los judíos son el pueblo de Dios, pero los judíos todavía están esperando a Cristo y nosotros ya tenemos a Cristo. ¿Para qué queremos volver a no tener a Cristo? Si ya lo tenemos, ya tenemos la fe, ya tenemos la sustancia, ¿verdad? Ya tenemos la gracia, ¿sí? Entonces, caminemos, ¿verdad? En la sabiduría y caminemos en la revelación de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que todo lo que vimos el día de hoy, Señor, nos lleva, Señor, a un entendimiento nuevo, Señor, de lo que es, Señor, estar en Cristo Jesús, Señor. Gracias, porque tú nos permites, Señor, nos permites ser librados de la ley. Ahora, Jesucristo dijo, ¿sí? Yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a quitarla, sino a cumplirla. Jesucristo, ¿verdad? Todavía no muere cuando dice esas palabras. Jesucristo, ¿verdad? Cumple la ley porque Él nace en la ley y Él es un observador de la ley, ¿sí? Y aún cuando Juan le dice, no, bautízame tú a mí y no yo a ti, Jesús le dice, no, déjalo porque así, ¿verdad? Conviene que cumplamos toda justicia. Jesús cumplió, aún con el bautismo, cumplió la justicia por la ley. ¿Por qué? Porque no puede llegar a la cruz habiendo, ¿verdad?, transgredido la ley en la que él nace. Él nace como judío y él nace, ¿verdad?, observador de la ley y él cumple la ley, ¿sí? Pero hasta que llega a la cruz, en la cruz clava, ¿sí?, clava la ley. Y entonces dice, ¿sí?, cuando parte el pan y toma la copa, él dice, esta copa representa mi sangre, ¿sí?, en el nuevo pacto. Y quiere decir, tú lees Hebreos, ¿verdad?, que el pacto nuevo, ¿sí?, es mejor que el pacto viejo, ¿sí? Y el pacto viejo queda obsoleto para establecerse un pacto nuevo, el pacto en la sangre de Cristo, ¿sí?, que está bajo el pacto de la gracia de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que tu palabra se empieza a volver clara, Señor, a cada uno de nosotros, que entendemos, Señor, por qué somos libres y por qué ahora estamos casados, Señor, en un matrimonio, Señor, nuevo, Señor, legal, Señor, porque ya morimos a la ley con Cristo, Señor. En el bautismo, Señor, fuimos sepultados juntamente con Él, Señor, y morimos a la ley para que la ley quede muerta para nosotros, para que la ley no tenga poder ya sobre nosotros de esclavitud, Señor, y morimos a ese viejo yugo, Señor, de esclavitud que nos tenía esclavizados, para ahora tener, Señor, un yugo nuevo, Señor, un yugo de libertad, un yugo, Señor, en un poder, Señor, glorioso, Señor, con un esposo, Señor, que nunca va a morir y nunca nos va a dejar. Gracias te doy, Señor, porque, Señor, tú estás rompiendo todo hechizo, toda hechicería,
todo encantamiento, Señor, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, nuestros ojos están siendo limpiados, liberados y abiertos, Señor, a la palabra de verdad, Señor, y declaramos que toda insensatez, Señor, se quita de nuestras vidas, Señor, y no permitimos, Señor, que ninguna doctrina de error nos atrape, Señor, ni nos fascine. Señor, vamos contra el espíritu de brujería y de hechicería, vamos contra ese espíritu, Señor, de rebelión, Señor, Señor, que se opone a tu palabra, que Señor, y que se revela contra tus principios y contra tus caminos, Señor, Señor, y declaramos que toda rebelión en el corazón, Señor, queda, Señor, Señor, abolida, Señor. Todo espíritu de rebelión lo reprendemos de nuestra vida, Señor, porque queremos caminar, Señor, siguiendo a Cristo y siguiendo las pisadas de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das vida nueva, Señor, porque al salir de las aguas juntamente con Cristo y resucitar, Señor, Señor, vivimos una vida nueva, Señor. Señor, somos nuevas criaturas, Señor, en Cristo Jesús. Señor, y gracias porque tú nos das, Señor, una nueva vida, Señor, Señor, y nos da, Señor, un nuevo camino, el camino de la gracia, Señor, el camino, Señor, Señor, de la ley del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas Un saludo y noches. un abrazo a todos y que disfruten esta noche, que disfruten de todo lo que estuvimos hoy, ¿verdad? Aprendiendo. Oh, y si pueden, retransmita la convocación de oración por la nación este mes. Les pedimos que nos apoyen y tomen tiempo para buscar el rostro de Dios, para clamar por nuestra nación. Necesitamos, no esperemos a que las cosas se empeoren o que tengamos ciclones o terremotos o peores conflictos, ¿no? que ya han habido y nomás pues los retransmitimos por internet, pues no hacemos nada. Ahorita podemos hacer, interceder. El año que entra hay votaciones y las cosas ya se van a poner muy difíciles, pues intercedamos desde ahorita, no hasta que ya se eligieron y estemos molestos porque mira lo que se eligió. Entonces ahorita es tiempo, este mes, y terminaremos el día 30 de septiembre con un tiempo, ¿verdad? Un día de buscar el rostro de Dios, de adorar y de arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a tomar la nación, a seguirla poniendo y conforme Dios nos mueve ese día desde las 10 de la mañana, primero rodearemos la ciudad, si puedes acompañarnos adelante, pero desde las 10 de la mañana a 7, 8 de la noche vamos a estar adorando. Entonces es que hazte un tiempo, apártalo. Mira, ese día los gays van a hacer su manifestación, ese día lo van a tomar para hacer también una manifestación. No sabíamos de eso, ya se había apartado esa fecha para orar y no nos imaginábamos que también el enemigo hace, generalmente cuando hacemos algo, él también hace algo contraparte, ¿no? Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señores de Señores que están invitados y a este mes, y si ven la que hemos estado subiendo, ¿no? La convocación tanto del todo el mes de oración de búsqueda a Dios, compártelo con otros, ¿verdad? Y si gustan, la otra del póster del día 30, adelante también están invitados. Dios les bendiga y gracias.